De acuerdo, entonces bienvenidos una vez al estudio del Evangelio de Mateo. Hoy corresponde estudiar el capítulo 8. ¿Sí? La anterior semana Dios nos permitió culminar eh, todo lo que se refería a lo que habíamos denominado el sermón de la montaña o la enseñanza de la montaña, que no era otra cosa que ese mecanismo, si ustedes quieren, esa enseñanza que el Señor determinó o que vino a dar Yehoshua para enseñarnos que su doctrina no era distinta o no era una nueva, sino más bien una continuación de lo que ya había comenzado a trabajar el Señor con los profetas, con los patriarcas y con todos los que precedieron en ese tiempo a los discípulos y en nuestro caso a nosotros, ¿vale? Entonces, hoy corresponde, como decíamos, el capítulo 8, ¿sí? Así que si tenemos alguna otra versión de la Biblia, que no sea la Reina Valera, y la podemos tener a la mano para de pronto apoyarnos en algún versículo que merezca revisarlo, pues sería bueno que lo tengamos presente, ¿sí? Ahora bien, el capítulo 8 comienza diciendo esto. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, ¿sí? Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Vale? Eso es lo que, más bien dicho, he acabado de leer este pasaje de Mateo 8, versículo 1 al 4, en la versión Reina Valera 1960, que tal vez es la que todos manejamos y tenemos a la mano. No obstante, vale la pena decir, y el énfasis de estos espacios que el Señor nos permite tener, es ir contrastando y si fuera posible, ir encontrando algunos detalles más que tal vez no se han repasado en la forma ya tradicional, por así decirlo, de estudiar el Evangelio, ¿sí? ¿A qué me refiero? Generalmente, o bastante común, es es enfatizar a partir de este pasaje, eh, como decir la bondad del Señor o la actitud de estar presto, de estar dispuesto del Señor a sanar a la gente, a hacer obra social, ¿sí? Mucho se enfatiza a partir de eso, especialmente por esta interacción que toma este leproso, de decirle, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, y la respuesta es, sí quiero, sé limpio. Entonces, a partir de eso, la enseñanza normalmente suele girar en torno a la, por así decirlo, a la voluntad, al, al deseo, al anhelo, por así decirlo, a la buena voluntad de Jesús de sanar a un enfermo, y pues de eso se ha partido para profundizar en ese tema. No obstante, y con lo que el Señor nos ha permitido aprendiendo a lo largo de todos estos años, creo que es bueno digamos, aproximarnos de este texto de otra manera, ¿sí? Entonces, miren ustedes, aquí tomamos un pequeño detalle, ¿sí? Y es que, si bien contrastamos del inicio de Mateo 5, que dice que se fue al monte y solo le seguían sus discípulos, ahora vemos que cuando bajaba le seguía mucha gente, ¿sí? Entonces, parecería, da la impresión de que en el sermón, o más bien dicho, en el monte, comenzó con poca gente, con los discípulos, pero de alguna manera poco a poco se fue llenando, digamos, la cantidad de seguidores, por así decirlo, de escuchas, ¿sí? De escuchantes, de interesados, por así decirlo, ¿vale? En todo caso, a partir de aquí Jesús comienza ya su caminar, y una de las de los primeros eventos que nos relata Mateo es este. Dicho sea de paso, estos eventos por lo general son recogidos y también relatados por los otros evangelistas, a veces no en el mismo orden, ¿sí? Y no nos debe, digamos, quitar el sueño qué va primero, qué va después, si contrastamos los evangelios, sino más bien lo que nos debe interesar y dar digamos, el punto de partida es que el hecho de que se recoja un evento más de una vez digamos, constancia de que ese evento pasó, ¿sí? Y que lo que me cuenta el uno no me cuenta el otro, y que entre todos más bien se van complementando y nos permiten tener una figura, un panorama más amplio de este escenario.
Ahora bien, volviendo al capítulo 8 de Mateo. El versículo 2, que es cuando ya comienza este evento en sí, dice, he aquí un leproso. Y sobre la palabra leproso vale mucho recordar lo que ya hemos estudiado a propósito de la parashá que lleva ese nombre. ¿Ustedes se acuerdan? Si ustedes se acuerdan de la parashá que habla del leproso, que está en Levítico, ¿sí? Que es la parashá Metzorá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa parashá habla precisamente de todo el procedimiento que tenía que hacer una persona que había tenido esta condición que traducen como lepra, a fin de poder rehabilitarse, por así decirlo, y nada más, precisamente gracias, Carmita, Levítico 14, ¿sí? En todo ese capítulo está la parashá de esto, ¿no? De la parashá del leproso. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que en la parasha habíamos visto que la palabra que traducen al Metzora, ¿sí? Metzora es como se dice leproso, ¿sí? Pero que más allá está Tzaraat, que se acuerdan que era lo que traducen como lepra, ¿sí? Este Tzaraat, más allá de traducir lepra, que si bien tenía una representación cutánea, ¿sí? Tenía una representación cutánea, es decir, se verificaba en la piel, en realidad era la materialización de una cuestión espiritual interna. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto eso? Que el Tzaraat, lo que traducen lepra, no es en sí lo que hoy se conoce médicamente como lepra, ¿sí? Sino que la palabra lepra, como tal, en griego, fue utilizada por los estudiosos de la medicina de esa época, antes de Cristo, para designar a un conjunto de enfermedades cutáneas, ¿sí? Entonces, para nada más acordarnos que cuando se habla en la Biblia de lepra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, no es exclusivamente la referencia a lepra como hoy nos imaginamos o como tal vez también a veces han plasmado algunas películas o representaciones de la época. Sí, simplemente, por así decirlo, un leproso, como ponen aquí entre comillas, era una persona que tenía esta afección, ¿sí? Pero que en el fondo esa afección era la materialización de por así decirlo, de un pecado interno. Quizá, y de lo que habíamos estudiado en las parashot de estas, era que posiblemente, o más seguramente, aunque no exclusivamente, relacionado a un tema sexual, tal vez. Alguna cosa sexual y brotaba este tzaraat, ¿vale? Esto que traducen como lepra. Ahora bien, aquí Yehoshua, el Señor Yehoshua, se encuentra con uno que está en esta condición, ¿sí? Se encuentra que está con esta condición y se encuentra en Capernaum. Dicho sea de paso, Capernaum está alrededor del mar de Galilea, ¿sí? Del mar del Kineret, ¿vale? Entonces, dice que este leproso se postró ante él, ¿sí? Diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. Ahora, esta frase que en español eh, suena como muy, que se dice como muy diplomática, suena como muy diplomática, como muy de, de humillarse, por así decirlo, como muy decirle como que si tú quieres, o sea, si te place. Pero analizando un poco más las palabras, ¿vale? Esa palabra primero llama la atención cómo se dirigen al Señor, ¿sí? Para nosotros es muy común decirle Señor, miren ustedes, ¿sí? Nos sale casi natural decirle Señor Jesús o solamente Señor, o el Señor dijo, o utilizar mucho la palabra Señor para nosotros es muy común, pero para la época no tan, para la época no era tan común decir a alguien Señor, en el sentido de dueño, de amo, de jefe, de patrón, por así decirlo. No era tan común, ¿sí? Entonces, llama ya primero que la atención que aquí al Señor en estos pasajes se le llame Señor, Kirio, ¿sí? Kirio, ¿vale? Entonces aparece eso. Seguramente la palabra que se corresponde en hebreo a esta palabra griega es Adón, no Adonai, Adón, ¿vale? Como decir amo, Señor, ¿sí? Dueño, si ustedes quieren patrón, ¿vale? Entonces le dice Adón. Y aquí viene la pregunta. En hebreo hay algunos verbos que se podrían representar este verbo querer, ¿vale? Porque querer para nosotros de alguna u otra manera está ligado como a la voluntad, a la voluntariedad. O sea, si quieres, o sea, si quieres o si no quieres, ¿vale? O sea, como que si te nace o no te nace hacerlo, ¿no? O sea, si quieres, como que está muy ligado a la voluntad y tal.
Pero más bien me pareció que si bien esta palabra, este verbo aquí, querer, eh, se puede relacionar con el verbo ava, suena como ava, pero termina en hey, si termina en una H, el verbo ava, que sí es querer, anhelar, desear, ¿sí? Como deseo tener una casa, ¿sí? Deseo graduarme pronto, deseo tener un trabajo, etcétera. También fue traducido por el verbo yafets, ¿sí? Yafets. Y el verbo, no, jefets, perdón, el verbo jefets, o jafets, el verbo jafets significa deleitarse, ¿vale? Significa deleitarse, ¿vale? Por ejemplo, esa palabra se la encuentra en Isaías 58, cuando el Señor hablando del día de Shabbat dice, si lo llamaras a él tu jefes, ahí ponen tu delicia, pero pues más como tu complacencia, algo en lo que te deleitas, ¿vale? Y por ese sentido ustedes ven que está como ligado un poquito por el tema del yo quiero, o sea, me deleito, me tengo complacencia en eso, ¿vale? Entonces, primer punto, el versículo podríamos leerlo así, Señor, si te complace, es decir, si a tu propósito le viene bien esto, por así decirlo, si te complace, si hayas un beneficio, por así decirlo, para tu plan, si encuentras algo que te dé una ganancia, tal vez, por así decirlo, es la primera parte de donde estamos, ¿sí? Entonces, si te complace, ¿sí? Y ahora, el resto es lo que me causó bastante, me llamó mucho la atención. Este que dice, puedes limpiarme, ¿vale? Nosotros le tomamos, normalmente se lo entiende como una mera consecuencia. O sea, lo importante es que quiera, ¿no es cierto? Lo importante es que quiera limpiar, que tenga el anhelo, que tenga la disposición para, que esté presto a limpiarlo. Pero no, el énfasis aquí está en el poder, porque el verbo que utiliza es el verbo dinamis, ¿vale? Que literalmente significa tener la capacidad, ¿vale? Tener la capacidad, tener los medios, los recursos para, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo, no sé, puedo tocar el trombón. No, no puedo. No está en mí las habilidades, los recursos, no está en mí, no puedo, ¿vale? Puedo yo, no sé, eh, enfrentarme en un duelo de esgrima. No, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo la habilidad, la capacidad, todo lo demás, ¿vale? Pero si me preguntaran, por ejemplo, ¿puedo leer el periódico? Sí, sí puedo, sí puedo, porque tengo todas las habilidades, está en mí, ¿vale? Está en mí todo lo que se necesita para, ¿ok? Entonces, cuando aquí el ciego, o este ciego, perdón, este leproso, le pregunta, si quieres, o sea, si te complace, puedes, no es como un condicional, no, podrías limpiar, no, te está diciendo, si te complace, en realidad es porque tú tienes el poder para, tú tienes la autoridad, el poder, tú tienes todo lo necesario para, ¿ok? Y la última palabra que dice limpiarme, ¿vale? No se refiere, y en el contexto de alguien que tenía tzaraat, lo que traduce en lepra, ya sabemos, estamos haciendo referencia no solamente al sanar la carne, ¿vale? No solo al sanar la carne, sino más bien a restaurar esa condición pecaminosa que seguramente fue lo que ocasionó lo que ahí traducen como lepra, ¿vale? No sé si me expliqué. Dicho de otra manera, el versículo, o al menos esta parte B, esta segunda parte del versículo, podríamos entenderla así. Señor, si te complace, está en ti el poder de habilitar, o tú tienes el poder de habilitar, por así decirlo, ¿vale? Entonces lo voy a repetir. He aquí vino un leproso, o alguien que tenía tzaraat, ¿sí? De pronto lo voy a compartir la pantalla para que también quede ahí, ¿ok? Entonces, voy a escribirlo aquí. Diría así, eh, he aquí, ¿no es cierto? Dice, he aquí, y lo estoy escribiendo, dice, he aquí, vino un Metzorá, ¿sí? Metzorá, es decir, alguien que tenía tzaraat, ya sabemos, le voy a poner un asterisquito nada más ahí, un Metzorá, y
se postró ante él, ¿sí? Diciendo, dos puntos, ¿vale? Y después dice, Señor, si te complace, ¿sí? Es decir, si te complaces en esto, coma, tú puedes, o sea, en ti está la potestad, el poder, la autoridad, todo lo necesario para, ¿no es cierto? Tú puedes habilitar, ¿vale? ¿Sí? Entonces, miren, ese es el versículo 2. Señor, si te complace. Entonces, no es tanto el tema de si le nacía, de si, no, no dependía de si Jesús tenía la disposición o no. No, era más bien si es que en él, si es que en Jesús había complacerse, había una felicidad, por así decirlo, en que esta persona sea habilitada de mí. Porque acordémonos que el concepto de limpiar, ¿vale? El concepto de limpiar, que en hebreo se corresponde al verbo tijer, ¿sí? De donde viene tajor, como los animales que son tajor y los tamé, ¿vale? Tajer o tijer, especialmente, es el acto por el cual una persona vuelve a estar en condiciones de presentarse y de convivir, de relacionarse armónicamente con la santidad, ¿vale? A eso se refiere limpiarse, ¿sí? Lo que aquí pone limpiarse, ¿vale? Es, repito una vez más, es el procedimiento o esa cualidad de estar en aptitud de presentarse y de convivir armoniosamente con la santidad, ¿vale? Eso implica una compatibilidad con la santidad a nivel espiritual y a nivel físico, ¿vale? Por eso es que alguien que estaba, entre comillas, traducen inmundo, estaba tamé, pues podía ser alguien que tenía algún inhabilitante físico, como también espiritual, ¿vale? Un pecado, por ejemplo. Si un pecado, alguna cosa, ¿sí? Entonces, una vez más, aquí el énfasis está en Señor, si te complace, tú puedes habilitar. Ahora, el segundo versículo, o el versículo 3 más bien dicho, tiene la respuesta, ¿sí? Tiene algo muy interesante. Y dice así, Jesús extendió la mano y le tocó. Y llama muchísimo la atención esto, porque si ustedes recuerdan, una persona que estaba con esta condición de tener tzaraat, de tener lepra, como traducen entre comillas, ¿qué ocasionaba? ¿Qué pasaba si es que una persona limpia tocaba a una persona que estaba con esta condición? La inhabilitaba también. Exacto, esa condición de estar inhabilitado se le transfería. De tal manera que llama muchísimo la atención que Yehoshua le toque. Eso significa que a él debió haberse transferido esa condición de inhabilitado, por así decirlo. Por así decirlo. Llama muchísimo la atención. Y llama muchísimo la atención que él procure tocar. ¿Sí? Punto uno. Punto dos. La respuesta que le da el Señor Yahushua es la que llama mucho la atención. La respuesta es, dice, quiero, sé limpio. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería, ¿no es cierto? Sería, me complace, coma, sé habilitado. Sé habilitado. Ahora, aquí hay una cosa que está implícita y que a veces no nos damos cuenta. Miren ustedes, si hacemos una equivalencia nada más, el leproso le ha preguntado, si te complace, puedes habilitarme. Entonces ha utilizado tres aspectos, como hemos también visto. Si te complace, puedes y el habilitar. Cuando el Señor le responde, le dice solo esto, me complace, sé habilitado. Haciendo la correlación, ¿cuál hay? Complace con complace y habilitado con habilitado. ¿No es cierto? ¿Sí? Sí. Pero, ¿y el poder? El poder no aparece, pero me da la impresión de que está implícito, o sea, está implícito. Lo que quiero decir es que cuando el Señor dice, me complace, está diciendo, yo puedo, ¿sí? Y esto es importantísimo, porque aquí Yehoshua lo que está diciendo es,
yo tengo el poder para habilitar a alguien que tiene tzaraat, ¿sí? Y la respuesta que cualquiera de nosotros nos puede, o más bien dicho, la inquietud que cualquiera de nosotros nos puede surgir a partir de esto en primer momento es que, ¿quién era el que habilitaba de estas condiciones antes? ¿Quién era el que habilitaba? Cuando alguien tenía tzaraat, ¿quién era el que le habilitaba de nuevo? Uno, el sacerdote, pero en últimas, ¿quién? Dios. Dios, exacto. Exacto, Dios. Dios mismo era el que estaba habilitando. Porque más allá del sacrificio, más allá del tema de que preséntate ante el sacerdote y todo lo demás, el que habilitaba era Dios. Porque si Dios veía que todo ese procedimiento no estaba bien hecho, no pasaba nada. O sea, no salía de su condición. ¿Vale? Entonces, cuando el Señor dice aquí, quiero, no está únicamente diciendo o resaltando la función esta de como que, bueno, el Señor está presto a sanar todas nuestras dolencias. No, sino que además está diciendo, yo tengo el poder de habilitarles. ¿Sí nos damos cuenta de eso? Y todo por la pregunta como le plantea. Si te complace, tú puedes habilitar. Y el Señor le dice, me complace. Que implica, y yo puedo, yo tengo el poder de habilitarte. Miren ustedes, entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? ¿O qué nos está enseñando el Señor a partir de este pequeñísimo pasaje? Pues que Él es Dios. Exacto, muy bien, Natita. Que Él es Dios, que Él es Dios. Entonces, de aquí, miren ustedes, ¿qué entendemos o qué aprendemos de aquí? Que Yehoshua es el Dios. O sea, no cualquiera. Porque también decir Yehoshua es Dios, por lo general eso está como que claro, ¿no? De que Jesús es Dios, ¿no? Pero no, Jesús es el Dios, o sea, no hay otro. El mismo que era antes, ese vino en carne acá. ¿Vale? Entonces, miren ustedes, por eso llama la atención después que en el versículo 4, Yehoshua le dice, mira, no lo digas. ¿Sí? No lo digas. ¿Sí? Que es muy curioso también que el Señor le diga, no digas esto. O sea, hasta el momento parecía un secreto que el Señor no quería que se propague todavía de que Él estaba ahí. Era como que algo todavía bastante íntimo. ¿Sí? Y le dice, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Sí? Para testimonio de ellos. ¿Vale? Y aquí me llamó mucho la atención cómo dice, porque ¿por qué dice testimonio a ellos? Y de pronto podemos verle en alguna otra versión si le han traducido de alguna manera diferente esta última parte, lo que dice para testimonio. Esa última parte de pronto cómo le han traducido, tenemos en alguna otra versión, que no sea la Reina Valera. Si lo tenemos sería estupendo. El último versículo, el 4, Sí, por favor. La última parte dice, que dice no para te- testimonio. para que les conste que ya estás bien. Para que les conste. Ok. Ok. De pronto tenemos alguna otra. Yo tengo, perdón, Gracias, hermana dice, Luz. ve y deja que el Cohen te examine y ofrece el sacrificio que Moisés ordenó. Ujú. ¿Para qué? Ve y deja que el Cohen te examine y ofrece el sacrificio que Moisés ordenó. ¿Y no dice nada más? Deja que examine, es lo que está poniendo pero al principio. Ah, deja que examine. Ok. Deja que el sacerdote te examine. Ok. Yo tengo aquí para También. testimonio a ellos, para Ahí, que les conste para que les conste. o para que les sirva de testimonio a ellos. Para que les sirva testimonio de ellos. Pero Ahí, ese está como con letras viradas, así como que sí, interpretado. exactamente. Ahora bien, lo que ahí dice literalmente, creo que es para testimonio de ellos, no a ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero que está diciendo, tú ve y preséntate al sacerdote y cumple lo que está en la Torah. ¿Vale? Punto uno, digamos, lo que está diciendo el Señor es, y dicho sea de paso también, este pasaje
nos enseña y nos da un testimonio vívido de que el Señor nunca abolió la Torá. Nunca le dijo, no, ya con mi milagro estás listo, ya ve a predicar las nuevas del reino, del evangelio. No, le dijo, no le digas a nadie, más bien tú ve y cumple la Torá. ¿Vale? Tú ve y cumple la Torá. ¿Sí? Y cumple lo que, como bien nos puso Carmita en el chat, sería ve y cumple lo que está en Levítico 14. ¿Sí? En la época no había estas divisiones por capítulos, pero por eso dice, ve y cumple lo que Moisés ordenó al respecto. ¿Sí? Entonces, una vez limpio, ya tenía que hacer solamente el procedimiento, cumplir la formalidad, digamos. ¿Vale? Ahora bien, la segunda parte es la que llama la atención, porque cuando dice para testimonio a ellos, llama primero la atención a quiénes ellos, ¿sí? O de ellos, que creo que también se puede leer, a ellos, vale, a ellos, ok. Entonces, a ellos, ¿a quiénes? Cualquiera pensaría que es a los sacerdotes, sí, y en principio parecería que sí, porque los sacerdotes que estaban, digamos, ministrando, sirviendo en esa época, no todos eran legítimos, ¿sí? Y además se les hace también ver una cosa, porque este pasaje se, 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 se conecta mucho con lo que cuenta Isaías 53, cuando dice, y él cargó sobre sí nuestros pecados, nuestras transgresiones. Así que literalmente cuando él le topó al leproso, literalmente él cargó sobre sí nuestras inhabilidades. Es muy profundo eso. Por eso cuando él le dice, tú ve y preséntate para testimonio a ellos, es como que se le estuviera diciendo, tú vas a hacer una muestra viva de lo que yo hice, de lo que va a ser mi sacrificio. En otras palabras, lo que está haciendo Yehoshua con esto es conectando su obra con el sacrificio que estaba, o con el procedimiento que estaba establecido en Levítico, ¿sí? Es decir, todo lo que habla Levítico, todo lo que habla Levítico 14, de que ve, preséntate, que coge una palomita, que suéltale, que mojale en el agua y todo lo demás, todo ese procedimiento, lo que está diciendo Yehoshua es, eso da testimonio de mí. Y esto, y tú, lo que acabo de hacer contigo, lo que acaba de pasar contigo, va a quedar como testimonio, como un hito para el futuro. ¿Vale? ¿De qué? De que Yehoshua es Dios, de que Yehoshua es el Dios. ¿Sí? Eso. Entonces, miren ustedes, aprendemos varias cosas de aquí. ¿Sí? Una, la principal, es que Yehoshua es Dios, es el Dios. ¿Sí? Es el mismo. Como dice en Apocalipsis, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Vale? Y la segunda, antes de darle el paso a Natita y Nico, la segunda es que a partir de este también evidenciamos que Yehoshua nunca quebrantó la Torá, sino que más bien promovió su observancia. ¿Sí? Ok, Nati, creo. Es de ley. O sea, estábamos conversando de que el Señor Yehoshua les dijo, no les digas a nadie. Tal vez podría ser una posibilidad como el que tenía que observar para ver, o sea, me da como una impresión de que para examinar en realidad el corazón también del sacerdote, para que sepa si en verdad del procedimiento está hablando del Señor Yehoshua, de Dios. Entonces, para ver si es que lo puede reconocer de esa manera, o los que conocen el procedimiento, los que vean cómo se debería haber hecho el procedimiento que estaba puesto en la Torá, pueden tener como ese reconocimiento, como pasar del lado doctrinal, como del religioso al práctico, o sea, como para que se les abran los ojos con este hecho que es hasta físico, que es físico. Exactamente. Sí, muy bien, Natita. Y lo que comentas, pues, me ayuda a decir una cosa. Los sacerdotes, si recordamos del procedimiento que está en Levítico 14 y 15, si no estoy mal, habla precisamente de que él tenía que presentarse, la persona ante el sacerdote, y el sacerdote determinaba si ya sanó o no. ¿No es cierto? Aún si tenía alguna llaguita, alguna cosa, pero decía, este ya está limpio. Y la forma de cómo determinar, más allá del color de la llaga y del color del pelo, como se suele decir, ¿no? Más allá de eso, me da la impresión de que la última instancia, la última razón es que Dios le decía, este ya está salvo, este ya está limpio. Más allá de todo, en el fondo lo que está diciendo es el sacerdote, por inspiración, digamos,
por así decirlo, tal vez por revelación divina, por revelación del Señor, es que va a determinar que la persona ya está sana o no. Y cuando esta persona, este leproso, a partir de esta sanidad, de esta habilitación que le da el Señor Jesús, se va a presentar, los sacerdotes dirían, sí, este está sano. Es decir, Dios le sanó. Y para ellos sería el testimonio de que el que le sanó fue Yehoshua. También. ¿Sí? Carmita. Tenía la inquietud de ver si leemos Levítico 14. Yo sé que es un poco largo, pero tal vez enfatizando en vías, no Sí, sé. aunque ¿Qué más bien les creo que parece? sería el 15 donde está el procedimiento, creo yo. El 14 es el procedimiento. Ah, sí. El 14. Vale. Sí es buena idea. Ok. Entonces, justo desde el comienzo de la Parashá Metzorá. Entonces dice, Levítico 14. Y habló el Señor a Moisés diciendo. Entonces, miren ustedes, como veíamos en la Parashá pasada, y como ponía Dianita, que compartió, podemos tranquilamente leer, y habló Yehoshua a Moisés diciendo, ¿sí? Esta será la Torá para el leproso, para el Metzorá. Cuando se habilitare, será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana el toque de tzarat, leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica, o para el que se habilita, dos avecillas vivas, habilitadas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. ¿Sí? Y mandará el sacerdote y él matará una avecilla en un utensilio de barro sobre aguas corrientes, sobre aguas vivas. Y después tomará la avecilla viva de cedro, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le limpiará o le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defectos, una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para una minjá con aceite y un log de aceite. Perdón, y el sacerdote le purificará, ¿no es cierto? Y el sacerdote que le purifica separará delante del Señor y al que ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa y el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante del Señor. Y bueno, creo que sigue el procedimiento. ¿Cierto? Entonces, en todo caso, digamos, además de poner el énfasis, si bien en el procedimiento, todo este procedimiento, ¿sí? Creo que más bien hace énfasis en lo que está detrás, ¿sí? Porque acordémonos que en últimas, por así decirlo, el procedimiento que está en Levítico es eso, es un procedimiento y además es una Torá. Acuérdense que una Torá es una directriz, es una visión. Así que el procedimiento de habilitación de alguien que tenía Metzorá una vez que haya sanado, apuntaba a que iba a ser en virtud del sacrificio del Señor. ¿Se acuerdan que eso habíamos estudiado en varias parashot anteriores, años pasados? Entonces, con este pasaje de Mateo 8, del 1 al 4, pues se evidencia muchísimo eso, de que Yehoshua es Dios y que Él es el que le da, o como hemos dicho, que Él tiene el poder para habilitarlo y que Él se complace en hacer eso. ¿Sí? ¿Ok? Antes de pasar, no sé si es que hay alguna otra pregunta o inquietud. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok, entonces creo que podemos seguir con el versículo 5 de Mateo 8. ¿Sí? Ok, entonces dice, entrando Yehoshua en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor,
no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vale, entonces una vez más, a partir de este pasaje y de este tipo de pasajes, en donde parecería que el motor de que Jesús haga un milagro o se obre un milagro, parecería que está en la fe de la persona, vamos a ver que más bien pasa de otra forma, ¿sí? Y también a partir de esto vamos a notar también que de cómo se ha redactado, de cómo se presenta este pasaje, parecería como que, o muchos intuyen, que el Señor es como que se sorprende o es sorprendido por la monumental fe de alguna persona, ¿sí? Entonces vamos a ver que no necesariamente es así, ¿ok? Entonces, punto uno que vale la pena, que vale la pena recordar, ¿sí? Que vale la pena recordar es que lo que ponen aquí centurión, sí en verdad es era una autoridad romana del ejército, ¿sí? Una autoridad romana del ejército, según estoy viendo. Un centurión era precisamente la persona que estaba encargada de cierto número de soldados y que eran los característicos que tenían esa escobilla en la cabeza, ¿sí? Tenían esa escobilla en la cabeza, ¿sí? Y una coraza y también una túnica blanca por dentro y llevaban una espada corta en la pierna izquierda. Por eso se les identificaba a los centuriones. Ahora, el diccionario de la Real Academia de la Lengua a centurión le define como el soldado romano, por así decirlo, que estaba sobre 100. Pero según estoy viendo, eso no es lo más acertado, ¿sí? Una centuria era una unidad de una tropa romana, ¿sí? Pero no eran de 100, ¿sí? Una centuria no era de 100. Según se cuenta, había centurias de 30 personas, de 60, y la que más era de 80, ¿vale? Entonces, un centurión, primero, no está sobre 100 personas, ¿sí? Sino un centurión es el que está sobre una centuria. ¿Qué es una centuria? Un escuadrón, por así decirlo, un pelotón que podía ser de 30, de 60 hasta 80 personas, ¿sí? Eso en principio. Ahora se entiende por qué también esta persona tiene esta reacción, ¿sí? Entonces, y llama mucho la atención que esté en Capernaum. Dicho sea de paso, todas estas regiones que está diciendo aquí son del norte de Israel. Sí, son del norte de Israel, alejados de la provincia romana de Judea de la época. Sí, están por así decirlo, en otro enclave israelita, pero no era Judea como tal. Era Capernaum, sí, estaban al norte, alrededor del mar del Kineret, del mar de Galilea, ¿vale? Entonces, ahí está un romano y un romano se aproxima y le dice, Señor, yo tengo un siervo postrado que está en casa, paralítico gravemente atormentado, es decir, que está sufriendo mucho, ¿sí? Entonces llama la atención que un romano tenga esta actitud, como decir, de piedad, de solidaridad con el criado, porque por lo general, como a veces se los retrata, a veces un poco injusto, pero por lo general los romanos eran muy, muy déspotas, ¿sí? Eran muy déspotas, así que alguien, un romano y de una centuria, tenga como misericordia por un siervo, ¿sí? Llama bastante la atención, ¿sí? Así que este pasaje es de aquellos que se entienden desde el final, porque si no, podemos terminar con alguna conclusión que no es tan acertada, ¿sí? El esquema está claro. El centurión tiene un siervo que está enfermo y desea que Jesús le sane. Jesús le dice, no te preocupes, yo voy. Él le dice, no vengas, basta con que digas la palabra y él se sana y listo. Ahora, el propósito de que este pasaje esté incluido aquí es la respuesta del Señor.
para evidenciar y dejar otro testimonio de que el pueblo salvo, o sea, de que Israel no está conformado exclusivamente por descendientes sanguíneos de Abraham, Isaac y Jacob, sino también por todos aquellos que Dios traiga y les injerte en la simiente. ¿Sí? Eso es lo que está tratando de relatar o de plasmar en con este evento. ¿Sí? No es tanto resaltar la fe del centurión, como seguramente lo ponen en algunos de los subtítulos de nuestras Biblias. Seguramente ahí ponen la fe del centurión, o la fe de un centurión, y algunos dicen un cinturón, de un centurión, no, la fe del centurión. Pero no, lo que está diciendo en realidad es este centurión sirve como ejemplo de cómo el Señor mismo atrae a personas que no son descendientes sanguíneos de Abraham y de Isaac y de Jacob, pero les considera su pueblo. ¿Sí? Y por eso son acreedores, por así decirlo, o son partícipes, mejor dicho, son partícipes de la fidelidad del Señor. ¿Vale? Ese es el punto de partida y eso es lo que, digamos, debemos de entender a partir de este pasaje. Ahora los detalles, ¿vale? Los detalles. Cuando dice en el versículo 8, Señor, no soy digno, llama mucho la atención eso. ¿Cómo un centurión romano va a decir no soy digno? Tal vez se sintió de menos, tal vez dijo, se sintió muy chiquito, se humilló, dijo, Señor, no soy digno, como si no soy apto, no me siento en condiciones de recibirte. Y parecería que va por ahí. La palabra que está ahí en griego, no me acuerdo cómo es la que sale, pero me acuerdo que se relaciona con la idea de ser suficiente, ¿sí? De ser lo suficientemente amplio, ¿sí? De ser no necesariamente que no tiene lo necesario para recibirlo, por así decirlo. Entonces él se siente chiquito, se siente menor, ¿sí? No soy tan suficiente, no tengo lo suficiente, como que si le estuviera diciendo, para que entres bajo de mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y aquí viene una cosa y que nos llama siempre la atención. Y lo que le llama la atención al Señor es precisamente este tema de cómo el soldado romano, este centurión, razona. Y dice, en el fondo lo que está diciendo es esto. Dado que Él es Dios, no hace falta que venga y le toque. Es suficiente con que Dios disponga. Miren ustedes. Es decir, este centurión romano conocía más a Dios que muchos de los propios israelitas. ¿Sí? O este soldado romano, en base incluso a su experiencia, dijo, es como que se estuviera razonando, si yo que soy un simple humano y que estoy en un sistema en el que tengo una autoridad y yo soy autoridad, ¿sí? Y que si a mí me mandan a hacer algo, yo tengo que hacerlo. Y si yo mando a hacer a alguien algo, tiene que hacerlo, pues el Señor es la máxima autoridad. Así que si es que Él manda algo, eso tiene que cumplirse. Esa disposición se cumple. ¿Sí? Lo que está haciendo el centurión es reconocer la autoridad del Señor. Es otra vez, está reconociendo que Yehoshua es Dios. Y eso, viniendo de un romano, se explica únicamente a través de la fidelidad del Señor. Es decir, para que este centurión romano haya podido pronunciar las palabras que pronunció, no es porque él era el muy inteligente, era el más iluminado, ¿no? O era, no sé, alguien súper especial, único en ese momento, sino el centurión romano estuvo incapacitado, pudo decir eso, estas palabras, en función de que antes ya la fidelidad del Señor había actuado en él, ¿vale? Es decir, en función de que la fidelidad del Señor se plasmó, se evidenció en él, es que pudo deducir, por así decirlo, es que pudo entender que Jesús es Dios y que basta con que Él disponga. ¿Sí? Ahora bien, esto se entiende más cuando dice, de cierto os digo, en el 10, dice, al oírlo Jesús se maravilló. Y aquí dichos, como normalmente se suele comentar, y algunos incluso teólogos, filólogos y demás, cuando entienden esto y leen esto, dicen, ¿cómo Jesús se va a maravillar? O sea, le sorprendieron. Esto era algo sui generis,
que Jesús le cogió fuera de donde dijo, oh, qué hombre para inteligente. Wow, o sea, nunca me lo planteé, ¿no? Nunca me lo planteé, esto es nuevo. Wow, o sea, no, ve, genio, centurión, genio, no, no, no. Cuando aquí dice se maravilló, me llamó mucho, mucho la atención de que este maravillarse que utilizan aquí, si bien es en el sentido de sorprenderse, de asombrarse, pero también tiene un equivalente en hebreo, que es el equivalente de nasapanim, ¿sí? De nasapanim, que es levantar el rostro, ¿vale? Levantar el rostro. Ahora bien, este es el asunto donde se pone un poquito complicado. La palabra o el término levantar el rostro, ¿ustedes se acuerdan en dónde aparece? ¿O en qué contextos aparece en el Antiguo Testamento? Les doy uno. Cuando dice, no levantarás el rostro en el juicio. ¿Se acuerdan ustedes? ¿O Carmita? ¿No? Vale. Levantar el rostro normalmente aparece en un sentido de hacer una preferencia, ¿sí? Es decir, si viene un pleito, yo soy autoridad que tiene que resolver el pleito, no tengo que levantar el rostro, preferirle, ¿sí? Como fallar a favor de alguien por el simple hecho de ser o pobre o rico. ¿Sí? En ese sentido es levantar el rostro, ¿vale? No es en el sentido de literalmente levantarle y como de ponerle en estima o algo por el estilo, sino que, y por eso me llamó mucho la atención, que se equivalga con esta frase en hebreo, porque cuando dice que al oírlo, Jesús levantó el rostro, o sea, le levantó el rostro de él, es decir, le hizo una preferencia, por así decirlo. No que Dios esté haciendo un juicio injusto, sino que más bien a nuestros ojos, por así decirlo, el juicio parecería injusto porque le está haciendo partícipe a un romano, alguien que, entre comillas, no es del pueblo, le está haciendo partícipe de un milagro que es propio de los hijos. Sí, sí me explico. El punto de partida es, no es normal lo que le dijo el Señor a la mujer sirofenicia, ¿no? No es bueno dar la comida de los hijos a los que están afuera, a los que no son hijos. Vale, es lo mismo que está pasando acá. El romano no es hijo. No debía, en principio, ser merecedor o ser partícipe de este milagro, de esta bondad. Por eso es que el Señor levanta el rostro, es decir, hace una preferencia con él. Pero en el fondo no es que se está maravillando, no es que se asombra, le sorprende, no, sino que está haciendo un juicio, por así decirlo, está ejecutando justicia o está haciendo esta obra en función de que él primero ha hecho una, por así decirlo, una conversión. Y en función de esa conversión de esta persona, de este romano, entonces es que está apto o entra dentro de quienes pueden recibir o ser partícipes de estas acciones. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Más o menos. ¿Sí? A ver, de manera más fácil. Un romano en general, idólatra y todo, como tal, no es partícipe, un incrédulo en general. Puede participar o puede gustar un milagro de parte del Señor. No, porque no es del pueblo. ¿Vale? Ese es el punto de partida. Ahora la pregunta, ¿por qué este romano recibió un milagro? ¿Sí me explicó? Porque el Señor decidió injertarlo en el pueblo. Exactamente. Y ese decidir injertarlo es cuando dice se maravilló, que no es que se maravilló, que le levantó el rostro. ¿Sí? ¿Ahora está más claro? ¿Sí? Entonces, dicho de otra manera, lo que está diciendo aquí es que a este romano fue sujeto de un milagro de parte del Señor por cuanto el Señor antes ya le había escogido. ¿Sí? Lo que decíamos al inicio. Este romano pudo decir, Señor, tú solo da la orden, porque es que la fidelidad del Señor ya había actuado de manera previa en él. ¿Sí? Esto también a veces causa confusión y genera un montón de dudas, porque normalmente se nos ha enseñado y hemos aprendido que la fidelidad parecería que nace del ser humano, nace de uno, y es en virtud de las capacidades, del intelecto, de la disposición de uno, que el Señor responde.
¿sí? Que el Señor es propicio o no, ¿vale? Y eso no es tan bíblico. Lo que enseña la Biblia es que Dios actúa en función de su fidelidad que Él ha depositado en quien decide depositar. ¿Sí? En este caso, Dios decidió depositar su fidelidad en este centurión, producto de lo cual pasó lo que pasó. ¿Sí? Natita. Josuecito, también estábamos comentando acá que el centurión ya tenía esa revelación y él ya sabía que era hijo, porque en la respuesta en la que le dice, da la orden, o sea, yo soy parte de ti, implícitamente le dice, sí puedo yo tomar esa autoridad tuya porque ya soy hijo. Entonces también recibió el centurión esa revelación de que es parte del pueblo. Precisamente. Así es. Entonces miren ustedes, por eso es que el Señor les dice, Jesús se maravilla, ponen ahí, Jesús levanta el rostro y dijo a los que le seguían, amén les digo, ni aún en Israel he hallado tanta fidelidad. Entonces ahí normalmente nosotros pensaríamos, es que la fidelidad es del centurión. No, la fidelidad que está actuando es la de Dios sobre el centurión. ¿Sí? Carmita. Estaba buscando el versículo que dijiste de levantar rostro. Uh-huh. Me parece que tal vez te refieres a Deuteronomio 16, 19. Sí, ese es uno. Puede leerle, Pero Carmita, por no favor. es nazar, o sea, no es levantar rostro, no, es najar. No, es de Deuteronomio 17 algo, si no estoy mal. Porque aquí dice, la traducción dice, no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ¿no? Entonces, en esa acepción de personas tiene que ver con el rostro, pero la palabra que usa ahí no es, dice, no takir panay. No. Sí hay una, creo que está en Deuteronomio mismo, si no estoy mal, es en el capítulo 17. También hay otra en Job, hay otra en Voy a Salmos y ver hay otra en ahorita. Proverbios, que también habla de eso. Gracias, Carmita. Sí, en un ratito ya les busco las citas y les paso por un acaso. ¿Ok? Entonces, miren ustedes. En el versículo 10 estábamos diciendo, ¿no? Jim. Antes, sí, Jim. Es que yo tengo una duda muy grande. Lo que pasa es que como yo había leído antes ese texto y bueno, lo que se decía de la condición inmoral de este hombre, porque la interpretación que yo tenía era de que este hombre era inmoral y por eso es que le pide a Jesús que sane a su pareja, por decirlo así, ¿no? Al esclavo. Entonces, eso es una de las, por eso le digo que es una interpretación que yo tenía y que por eso es que, porque no era usual que un centurión pues tuviera compasión de un esclavo. Entonces, como que me causa así como confusión porque ahora como que trato de entender un poco de que él o estaba en esa condición inmoral o realmente como dice Nati, ¿no? Que fue injertado y él se sintió como pueblo y que por eso tuvo esa compasión hacia ese siervo, ¿no? Porque la actitud de ellos era diferente y ya entonces no se puede generar esa interpretación que antes se tenía, porque pues esa es la interpretación que yo había escuchado y que muchas veces se enseñaba. Vale, sí, la verdad es una interpretación bastante fuerte, ¿no? Que de manera, digamos, sencilla, primero que no lo dice, en realidad es una interpretación, ¿sí? Ahora, lo que también hay que tomar en cuenta es que en Capernaum, en la época del Señor, era una región más o menos que sí había prosélitos, al punto de que, por ejemplo, ahí sí hubo una sinagoga muy fuerte, la famosa sinagoga de Capernaum, que hasta ahora hay los cimientos y seguramente fue donde el Señor también entró y predicó, seguramente. Sí, e incluso hay alguna referencia que despierta, no es del tema, ¿no? Pero como para tener el dato, hay una referencia en Capernaum de una posible ubicación del arca, famosa arca. Sí hay una representación ahí. Lo que quiero decir es que Capernaum era una región un poco religiosa, por así decirlo. Así que no es de extrañarse que tal vez este romano
estaba en el sentido de los prosélitos, porque acuérdense también que en la época romana había varios romanos prosélitos, es decir, prosélitos del judaísmo, dicho sea de paso, o sea, del fariseísmo más que nada. Entonces, no sorprendería que más bien fuera alguien que ya tenga o haya tenido alguna aproximación con el Dios de Israel, de alguna manera, sea un prosélito o algo por el estilo. Y por eso tal vez ya tenía algún, digamos, por así decirlo, un compendio de valores distintos al que normalmente tenían los romanos de la época, especialmente las autoridades, ¿sí? Y creo que eso respondería también a la pregunta, ¿sí? Lo que pasa, Josué, es que aparte de que es una interpretación de la teología homosexual se basa en este versículo. En este capítulo ellos basan su teología y hay teólogos protestantes homosexuales y en esta y la relación que tuvieron Jonatán y David, ¿no? Entonces, pues es tremendo, ¿no? Lo que puede llegar al punto que puede llegar la mala interpretación. Claro, no es el tema, Jimé, y también gracias por ponernos en alerta, por alerta, digamos, en mi caso, creo que el de varios, no sabía, no estaba al tanto de que utilizaban este versículo, este pasaje para esos fines. El de Yo David y tampoco. Jonatán ya es más o menos común, pero este pasaje en general, no, primera vez, especialmente por el nivel de siervo, o sea, por el nivel de siervo. Incluso cuando había estas relaciones de ese tipo entre los centuriones, eran entre iguales, nunca con un inferior. Y si es que Y de fuera con estas un inferior, cosas no se habla entre vosotros. Ahí sí, mejor. sí. Entonces, lo que quiero decir es que no cuadra por ningún lado. O sea, no cuadra, no cuadra, no cuadra. No cuadra por ningún lado. ¿Sí? Ahora, volviendo al tema, pero gracias, Jimmy, igual por el tema. ¿Ok? En el versículo 10 dice, al oírlo Jesús se maravilla, o ya sabemos, no levanta el rostro, hace que digamos, esta conexión de que ahora es él les dijo, ¿sí? Y les dice a los que le seguían, amén les digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y aquí vale la pena ya irnos adentrando en el concepto de algunas palabritas. Cuando aquí el Señor Jesús utiliza la palabra Israel, ¿a qué se está refiriendo? ¿Acaso será al pueblo, a la región, a las 12 tribus? ¿O a qué se está refiriendo cuando utiliza la palabra Israel? Porque hay que ser muy acuciosos en cómo se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces dicen, no he hallado tanta fidelidad en Israel. Vale. Entonces, obviamente no se está refiriendo a las 12 tribus, porque no había. Al pueblo. Exacto. ¿A qué tipo de pueblo? Aquí, en este contexto, Israel es igual a decir judíos. ¿Vale? En este contexto. ¿Sí? En este contexto, es decir, no he hallado este nivel, o digamos, este accionar de la fidelidad del Señor en los judíos. ¿Vale? Entonces, para que veamos. En este mismo sentido, es como utiliza la palabra Israel, Pablo en Romanos 3, 11, si no estoy mal, capítulo 3 o capítulo 11, cuando habla de que dice, yo mismo, más bien dicho, cuando aparece ese versículo que dice, porque ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte, que utiliza la palabra Israel. Entonces, no es el pueblo, las 12 tribus, son los judíos, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que hay que ser muy, muy tinosos, muy, muy despiertos, cuando en el Evangelio nos encontremos con esta palabra Israel, ¿sí? Especialmente en el Nuevo Testamento, porque como en este caso, habrá otros en donde Israel designe a los judíos, ¿vale? Especialmente a los judíos practicantes, ¿vale? Porque había también judíos que se dieron a la buena vida, ¿sí? A la vida helénica y todo lo demás. A los judíos practicantes, más que nada, ¿sí? Por así decirlo. De alguna manera, puede ser fariseos, esenios, celotas, lo que sea, pero judíos, practicantes, de alguna manera, ¿sí? En este sentido. Entonces, miren ustedes. De cierto les digo que ni aún entre los judíos practicantes he encontrado tanta fidelidad. Lo que está diciendo es la fidelidad, es decir, Dios, su accionar no está entre esos judíos practicantes, sino
entre quienes el Señor va escogiendo y va mostrando. ¿Vale? Dice el 11. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces ya nos da el énfasis de este pasaje, que es que así como este romano, que no es de la descendencia, que no es un judío practicante, que no es un Israel, ¿sí? Pero así vendrán, y si es que vienen no es porque quieren, sino porque Dios mismo les está trayendo, y se sentarán, es decir, serán hijos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Vale? Esto es una semillita, un anuncio chiquitito de lo que va a desarrollar después Pablo en Gálatas, en Romanos y en sus cartas. ¿Sí? Este es como el compendio de todo eso. ¿Sí? Y dice el 12. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, miren ustedes, me llamó muchísimo la atención también encontrar aquí el término. Miren, los hijos del reino, refiriéndose a este tipo de judíos practicantes. Porque por lo general hemos sabido asociar el reino, los hijos del reino, como que a los que están de parte del Señor. Pero aquí no. Aquí no. Aquí los hijos del reino son los que no entran. ¿Vale? Los que aún descendiendo sanguíneamente de Abraham, Isaac y de Jacob no son. ¿Vale? Entonces, para que también veamos, y lo que siempre les invito a tener en cuenta, que no nos casemos con las terminologías, ¿sí? Entonces, como para no decir siempre, Israel, los salvos. No, porque también Israel en algún momento se puede referir a los judíos practicantes de la época, que no aceptaban a Yahushua como el Mesías, que no proclamaban a Yahushua como Dios, ¿sí? Y en este caso también, por ejemplo, los hijos del reino designa a aquellos que se quedan afuera. ¿Sí? En este caso. Entonces, nada más de estar bien atentos para cuando aparezcan estos términos, estos apelativos, y se usen de una manera distinta a la que normalmente estamos acostumbrados. ¿Sí? Y dice el 3, entonces Yehoshua dijo al centurión, anda, y como creíste, te sea hecho. Pone nuestra traducción. Ahora bien, el verbo creer, dicho sea de paso, y como para ir terminando también, el verbo creer en griego, ¿sí? Es pisteos, si no estoy mal, ¿sí? Es lo que traducen creer. Y es de donde viene la palabra pistis, que es lo que traducen fe. ¿Vale? Ahora, estas palabras en griego, pisteos, creer, y pistis, fe, que tienen que ver con creencia, con algún grado de convicción, ¿sí? En el fondo tienen la idea de persuasión, ¿sí? De estar persuadidos de algo, de estar convencidos de algo. Es decir, yo porque creo, o porque alguien cree que hoy es de noche, por ejemplo. ¿Por qué alguien cree que hoy es de noche? Pues alguien dice, porque clarito está. O sea, es obvio, es evidente que no está el sol, han salido las estrellas, está oscuro. Entonces por algunas razones me he persuadido, me han convencido de que es de noche. Básicamente ese es el esquema de creer, ¿sí? O sea, creer no es otra cosa que estar persuadido por varias razones. ¿Sí? Eso es creer. Ahora, el asunto es que ese concepto, si ustedes se dan cuenta, es algo muy lógico, muy racional, que no es bíblico. Es decir, que no aparece como tal en la Biblia. ¿Sí? No digo que eso no se deba hacer. En algunas partes se aplica. Pero esta idea de creer como estar convencido en base a razones, no es bíblica aplicable a lo que he traducido como fe o creer. ¿Vale? Sino que más bien, cuando hablamos de creer o de fe, estamos hablando del verbo leeman en hebreo. ¿Sí? Y leeman, ¿sí? Está relacionado con fidelidad, ¿sí? Que no es otra cosa que la inmutabilidad. ¿Vale? ¿Sí? A eso está relacionado. Y, dicho sea de paso, ¿quién o qué tiene en este mundo la cualidad de ser fiel? Es decir, de inmutable, de que no cambie. Dios. Solo Dios, exactamente. Entonces, el verbo leeman está muy relacionado
al actuar de Dios. ¿Ok? La fidelidad es un atributo, y por no decir, Él es el mismo Dios. ¿Ok? Entonces, nada más esto, como para tener bien claro que no es lo mismo decir yo creo, ¿sí? Que decir, que hablar de fidelidad, ¿sí? Ahora, todo esto ¿por qué? Porque en este versículo 13, cuando dice, ve y como creíste te sea hecho, parecería una vez más que el mérito es del centurión, ¿sí? Entonces, como creíste te sea hecho. Entonces, claro, entonces, de ahí muchos se apegan para tomar esto de que el milagro, ¿cómo es que suelen decir? La cantidad o ¿cómo es? La dimensión del milagro debe ser proporcional a la cantidad de fe que tienes. Pues si quieres un milagro grande, tienes que tener un montón de fe, si no te va a salir un milagro chiquito. Entonces, porque ahí dicen, no, según como creíste. Entonces, no está hablando de eso. Lo que está diciendo es, según la fidelidad, según el actuar de Dios en ti, ¿no es cierto? Es lo que debemos entender. Según cómo actuó Dios en ti, será. Así dice literalmente, ¿sí? Aparece el verbo eyenete, que es simplemente el verbo to be, ser o estar, ¿sí? El verbo ser o estar, ¿sí? Entonces, te sea, o sea, dice, sea para ti, ¿sí? Te sea, ¿sí? Exista para ti, si ustedes quieren, ¿sí? No está mal te sea hecho, ¿sí? Entonces dice, ve, y según hubo fidelidad para ti, así será. Así será para ti. Entonces miren ustedes, una vez más estamos viendo que el énfasis no está en la cantidad de fe entre comillas, que tenía el centurión, y que fue tal la cantidad de fe que le sorprendió a Jesús y generó que que Jesús le diga, bueno, o sea, me sorprendiste, ni en Israel, o sea, toma, te ganaste. Me ha sorprendido, es un hito. No, lo que está diciendo es, esta cantidad de fidelidad se ha mostrado en alguien que no es descendiente genético de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, conforme a esa enorme fidelidad que se ha manifestado en ti, te será hecho. De otras maneras, estate seguro de que va a pasar. Y listo. Y por eso dice, y este siervo y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, miren ustedes. En este pasaje que hemos visto de Mateo 8:1 hasta el 13, no hemos hecho más que recalcar de varias maneras que Yehoshua es el Señor, que Yehoshua es Adonai, que Yehoshua es Hashem, ¿sí? En virtud del cual Él tiene el poder para habilitar a los inhabilitados y Él es el que tiene el poder para llamar a la fidelidad a quienes en un principio no estaban llamados a la fidelidad, ¿sí? Para llamar a gentiles, a quienes no eran descendientes genéticos de Abraham, Isaac y Jacob, a ser parte de esa familia. Él es el que propicia todo eso. Eso es lo que en términos sencillos está enseñando este pasaje de Mateo 8:1 al 13. ¿Sí? Dios mediante, la siguiente semana continuamos. Carmita. Josuecito, ¿cuál es el término que dices? Ya encontré Deuteronomio 10:17. Exacto. Deuteronomio 10:17 habla de que no levantar el rostro en relación de como decir no te voy a perdonar o no te voy a tener por inocente, ¿no? Pero no sé aquí en qué parte le dijiste, no atendí bien. En el de maravillarse, en el 10, 8:10 de Mateo. Entonces le levantó el rostro, dirías. Ya, bueno, habría que verlo. Ok. Ok, vale. Entonces, de esa manera podemos terminar y continuamos la siguiente semana.